¿Qué número aproximado de alumnos dirían que ha vivido este anómalo curso 2019-2020? ¿Qué tal? Muy buenas noches. A lo largo de esta noche procuraremos dar respuesta a este y otros interrogantes en el programa Analízale de hoy, dedicado a la educación. Hemos estado cerca de los 79.000 estudiantes en la provincia este curso, de los cuales casi 60.000 están matriculados en el régimen general de enseñanza. Pero, ¿cómo se distribuyen? Entre 538 centros educativos concentrados, en su mayor parte, entre las ciudades de León y Ponferrada, que aunan el 64% de los alumnos. El resto van a clase en el medio rural. Pero no es tan sencillo, no todos los municipios están dotados de centros rurales agrupados o institutos. Solo 76 de los 211 municipios que forman nuestra provincia tienen un centro educativo. Un último dato, ¿cuántos alumnos dirían que encontramos en cada una de las aulas? Les diré que la media se sitúa en torno a los 30 estudiantes. De todo esto y del futuro de la educación en nuestra provincia hablaremos enseguida. Hasta ahora. La carne del Valle del Esla, la carne saludable de las montañas de León, una de las escasas explotaciones de bueyes de Europa en ganadería extensiva, con 2.500 cabezas repartidas entre más de 100 ganaderos de la zona que ayudan a desarrollar la actividad del medio rural. Ahora más que nunca consume carnes de nuestra tierra, las mejores en calidad y cerca de ti, buey y ternera con sabor a nuestra montaña. Y si eres profesional de la hostelería, en Valles del Esla encontrarás costillas, cecinas, solomillos y hamburguesas de buey elaboradas de manera artesanal y con garantía de calidad. Valles del Esla, la carne de nuestra montaña, la carne con sabor a León. Ahora sí, es el momento de desarrollar los datos y de mostrarles la radiografía de la educación en nuestra provincia. El aprendizaje está muy presente en la vida de cada uno de nosotros desde que nacemos y hasta que, bueno, cada uno decide cuándo quiere dejar de formarse. En este curso escolar, León ha rozado los 79.000 alumnos matriculados en sus diferentes vertientes. 59.329 en el régimen general de enseñanza, 9.300 en el régimen especial y 10.206 estudiantes en la universidad. Sobre este escenario me gustaría presentarles a dos de los invitados que van a compartir parte de la noche con nosotros. Paulino Martín, jefe de Inspección Central de Educación, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también Javier Sarmiento, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza aquí en León, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hemos visto que el número de alumnos en el régimen general de enseñanza está por encima de los 59.000 y ya lo adelantaba antes, las aulas tienen aproximadamente un ratio de 30 alumnos, 25 en infantil y primaria, 30 en secundaria y 35 en las aulas de bachillerato. Uno de los objetivos claros parece ser garantizar el distanciamiento entre el alumnado con esa barrera física de los 1,5 metros. Paulino, pero ¿cuáles son en líneas generales esas pautas, esas propuestas que hay sobre la mesa para garantizar la vuelta a las aulas con seguridad? Bueno, pues buenas noches a todos. Pues son muchas y muy diversas y, como habéis planteado, depende muy mucho de los tipos de centros. Ahí lo que habéis planteado, las ratios, son las ratios máximas que establece la normativa, pero son muy diversas. No es lo mismo, como habéis dicho, un centro rural agrupado, donde podemos tener desde 3 alumnos, a los grandes centros que puede haber en las capitales de provincia que tienen mucho más alumnado. Fundamentalmente se han planteado para este curso, a través de dos documentos, fundamentalmente todas las medidas. El primero son las instrucciones de inicio de curso, que habitualmente se vienen realizando anualmente, donde se establecen algunas pautas para que se puedan iniciar las actividades cada año. Y por otro lado, un protocolo que se ha elaborado en colaboración con la Consejería de Sanidad relativo a medidas de prevención y organización en los centros educativos. En el primero de ellos, en las instrucciones de inicio de curso, lo que hacemos es retomar un poco todo aquello que quedó pendiente el año pasado, con la elaboración de una serie de planes de refuerzo y de recuperación, y la necesidad de ajustar las programaciones didácticas en previsión de lo que pueda pasar en el presente curso, sobre todo ante un posible escenario de suspensión de las actividades educativas presenciales, que esperemos que no llegue el caso, pero si fuera preciso. Por otro lado, se ha elaborado, como os decía, un protocolo en colaboración con la Consejería de Sanidad que tiene dos grandes aspectos. Por un lado, medidas preventivas para todos los centros educativos y, por otro lado, medidas organizativas.
En relación a las medidas preventivas, lo que se plantea, un poco utilizando la referencia que el Ministerio de Educación y Formación Profesional nos ha dado, es la creación de grupos estables de convivencia que abarcarían a toda la educación infantil y al primer curso de educación primaria, donde estaríamos hasta los niños de 6 años, que no tendrían que utilizar la mascarilla porque es desaconsejable en este caso, y lo que buscamos con esos grupos es que sean grupos homogéneos de entre 22 25 alumnos, que cuenten siempre con el mismo profesorado, que estén siempre en los mismos espacios, con la finalidad de que interactúen lo mínimo posible con el resto, evitar contagios en esa situación y, si se diera el caso, que fuera necesario solo aislar esos grupos sin la necesidad de cerrar todo el centro educativo. Para el resto de enseñanzas, a partir de segundo de educación primaria, lo que se plantea es el uso de mascarillas siempre que no se pueda cumplir esa distancia de seguridad de 1,5 metros, con lo cual, evidentemente, en función de las características de cada centro, pues va a depender mucho de los espacios que pueda haber y de otros espacios adicionales que plantea el protocolo que puedan ser utilizados por los centros, como las aulas de informáticas, talleres, salas de usos múltiples, etc. Y a partir de ahí, otro despliegue de medidas que tiene que ver con el agrupamiento, con el acceso a los centros, el uso de las aulas, de los espacios comunes, que bueno, luego si quieres detallamos un poquito más. Estupendo. Javier, no sé si en este sentido, bueno, los trabajadores de la enseñanza, los docentes, hicisteis un gran esfuerzo cuando de un día para otro, como quien dice, tuvisteis que cambiar, bueno, la manera de dar clase. No sé si con estas propuestas que hay encima de la mesa, con estas directrices, está garantizada, no solamente para los alumnos, sino también para vosotros, bueno, que se puedan dar esas clases con normalidad y si lo veis factible. Pues para nada. Es de agradecer el gran esfuerzo que ha hecho el profesorado y las familias en todo el periodo donde se estuvo dando clases online, que ha sido muy grande, y la verdad que se ha trabajado muchísimo para que el proceso de enseñanza-aprendizaje siguiera por los cauces oportunos, ¿no? Y no más normalizados posible. Desde luego, después de ver los documentos que nos comenta Paulino referentes al inicio de curso que viene, pues no podemos estar nada más que nada satisfechos, ¿no? En el sentido de que básicamente se pueden resumir en que lo que prioriza la administración es lavado constante de manos a través de geles hidroalcohólicos y cartelería en los centros. Más allá de eso, las medidas que venimos reivindicando, que es las que recomiendan las autoridades sanitarias de distanciamiento y demás, para lo cual es necesario habilitar espacios, es necesario que haya un distanciamiento, empezaba en 2 metros, ahora ya hablan de 1,5 metros, y es necesario, por lo tanto, disminución del ratio de las aulas, esas ratios que hablamos de 35 en bachillerato, 30 de secundaria, 25 en primaria, son excesivas, lo eran ya antes, lo siguen siendo ahora y lo seguirán siendo en septiembre. La única medida efectiva que puede llegar a ocasionar que no haya rebrotes y demás, o por lo menos que se minimicen al máximo, es ese distanciamiento social, y por lo tanto sería imprescindible realmente que se bajasen las ratios de las aulas y que aumentase el número de profesorado de las mismas. Vamos a ir avanzando, ¿no? Bueno, la materia que tenemos que tratar esta noche. Estas medidas saldrán seguro a lo largo del programa de hoy, pero sí que es cierto que, bueno, hablando de ese distanciamiento social, uno de los colectivos, ¿no?, o uno de los sectores dentro de la educación en los que parece más complicado que en otros mantener la distancia de 1,5 metros es cuando hablamos de los más pequeños. Tenemos al otro lado de las pantallas a Vanessa Millán desde la Agrupación de Centros y Escuelas Infantiles. Muy buenas noches. Vanessa, ¿cómo ha sido la vuelta a la nueva normalidad en vuestras aulas? Cuando todo esto empezó, bueno, pues nosotros cerramos las puertas como el resto de los sectores, pensando en el bien de todo el país, y nosotros, precisamente hilando un poco con la pregunta que me haces, fuimos los primeros prácticamente de todo el ámbito educativo y del sector de los niños en tener que salir a la palestra, porque en fase 2 ya nos indicaban que podíamos salir cuando con las personas y con los niños, los alumnos que nosotros tenemos de 0 a 3 años, pues no pueden ni mantener el distanciamiento ni llevar mascarillas. La única medida contra el coronavirus que podríamos utilizar sería el lavado frecuente de manos. Entonces sí que tardamos un poco más de la fase 2, casi todos los centros, en reanudar nuestra actividad. Digamos que a últimos de junio o primeros de julio, cuando el Estado dejó de estar en estado de alarma, fue cuando empezamos a reiniciarnos. Hemos sufrido
mucho en todo este tiempo, porque otra diferencia que tiene nuestro sector es que muchas de las empresas son privadas y pues se sostienen con nuestros fondos única y exclusivamente. Entonces, de los negocios que nosotros dejamos a los que nos encontramos ahora en la reapertura, pues hay muchos cambios. Se sabía que iba a ser difícil la reapertura, se tardó mucho en decir cómo iba a ser por las circunstancias que se venían dando. Y el verano, además, es un momento en el que tampoco acompaña a este sector mucho. Entonces, bueno, pues hay familias que no han empezado porque ya encontraron otras formas de conciliación. Hay familias que tienen miedo real al panorama que tenemos encima de la mesa. Hay otras muchas familias que ya han encontrado otra forma, como es poder meter a alguien en casa para cuidar a sus hijos, y otros han llevado a los niños a los pueblos. Así que ahora nuestro sector sigue sufriendo todavía, aún no estamos funcionando con la normalidad que teníamos. Dentro del aula se están cumpliendo medidas de higiene, pero pues por supuesto yo veo inviable que los niños estén distanciados en 1,5 metros. Todas las actividades estos niños las hacen prácticamente conjuntas. Yo en su momento ponía un ejemplo y digo que es como una pata y sus patitos, que al final da igual que lo sueltes en el patio de tu casa o en el Retiro, porque sea en el Retiro de Madrid, un parque muy grande. El espacio vital que utilizan al final es el mismo. ¿Vosotros estáis preparados ya con lo que habéis vivido en estas últimas semanas para retomar el curso? Quiero decir, a lo mejor os planteáis la posibilidad, qué sé yo, de ampliar personal y que solamente una profesora esté a cargo del mismo grupo de alumnos hasta que todo esto vuelva a su cauce. Nuestro sector necesita amplios horarios. Con una persona es muy inviable. Ahora mismo podemos tener personal alerte y hay centros que aún se mantienen cerrados precisamente por ese motivo, porque depende del número de niños que tengas, es más costoso mantener los centros abiertos que mantener las puertas cerradas. Cuando tú los tienes cerrados, los costes que tienes pues son alquileres, que son locales grandes y tienen fuertes alquileres que soportar. Otro gasto que puedes tener es asesorías, agua, luz, gas, los suministros, las cuotas de IVA, pero cuando abres las puertas tienes también el gasto del personal. Y si el número de niños que vas a tener para todo el mes, que esa es otra cosa a tener en cuenta, nuestra actividad no es que cada día se renueve y tengas nuevos clientes, nuestros clientes son los alumnos, los niños, y tienes los mismos que tengas el día 1, son para todo el mes. Si esos ingresos de esos poquitos niños que tienes no te dan para las nóminas del personal, estás perdiendo dinero. Ahora mismo hemos abierto nuestras puertas como cuando empiezas, porque sepan que estamos ahí, que da servicio la gente que las hemos abierto, pero hay centros cerrados porque a nivel económico vamos a sufrir mucho y en realidad necesitaríamos ayudas o bien estatales o bien autonómicas para poder soportar el desgaste por el que estamos pasando y por el que venimos ya sufriendo. Encima no lo vemos descabellado, cabe una posibilidad. Las familias que vienen a nuestros centros a conciliar la vida laboral cuentan con una ayuda en el IRPF y un modelo del 233 que presentan todos los años por la cuota mensual que pagan. Y este año, cuando la presentemos, que además lo presentamos los centros, ese modelo en enero, pues vamos a decir que esas familias no nos han tenido que pagar nada ni durante el mes de abril, ni mayo, ni junio, porque no han asistido. Con lo cual, la Administración, la Junta de Castilla y León, no tendrá que abonar a las familias en renta ni desgravar esos 3 meses las cuotas. Y nosotros pues estamos luchando en esa línea para ver si pueden revertir de alguna manera esas cuotas a los centros donde esos niños estaban matriculados, presentando, por ejemplo, la facturación del mes de febrero. Tenemos que dejarlo aquí, Vanessa. Muchísimas gracias por trasladarnos también cuál es la postura de los centros y escuelas infantiles. Muchísimas gracias y esperemos que pues se resuelvan todos estos interrogantes pronto. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias a vosotros por dejarme participar esta noche en el programa. Bueno, vamos a seguir avanzando y en este caso lo hacemos adentrándonos en la provincia. Recordemos que en León tenemos más de 59.000 alumnos distribuidos entre los 538 centros y algo más de 6.000 docentes. La mayor parte se concentran, por supuesto, entre León y Ponferrada, aunque más de un tercio van a clase en el medio rural. Por supuesto, no todos los municipios de la provincia están dotados de centros educativos, lo que supone que aproximadamente el 64% de estos alumnos tengan que desplazarse a territorios vecinos. Si pudieran hacerlo al
comenzar el curso no sería mayor problema, pero ¿qué pasaría si tuviéramos que retroceder y volver a la docencia online? Y hay un plan sobre la mesa, pero en los centros todavía surgen dudas sobre cómo abordarlo. Nos trasladan estas cuestiones. Buenas tardes, soy Jorge de Prada y mis preguntas para los participantes en el programa van en dos elementos de lo que sería la enseñanza no presencial. El plan de digitalización que tenemos que hacer los centros de cara al mes de septiembre incluye uno de los elementos que es las herramientas digitales, ¿no? Que cada centro decida cuáles va a utilizar. Mi pregunta es si va a haber alguna normativa específica para que se unifiquen esas herramientas, porque creo que durante el confinamiento fue uno de los elementos que más distorsionó la enseñanza no presencial, porque incluso cada profesor utilizaba una herramienta distinta. Hasta que se unificaron en algunos centros fue complicado. Y mi segunda pregunta también es referida a esto, es decir, va, por ejemplo, a establecerse alguna normativa específica, se va a ampliar el decreto de derechos y deberes del alumnado, las familias, de cara a la enseñanza no presencial. Es decir, va a haber una normativa específica, por ejemplo, del tema de convivencia en enseñanza no presencial, porque también es una de las cosas que nos faltó en ese momento. No sabíamos muy bien cuando un alumno se conectaba, cuando pasaba no sé qué, no teníamos se va a trabajar en esa línea también en algún momento. Nada más, muchas gracias por atender a mis preguntas. Bueno, en este caso, Javier, yo creo que comenzamos contigo. Supongo que esta sea una sensación común, ¿no?, a todos los trabajadores de la enseñanza. Pues sí, la verdad es que no os podemos olvidar que puede haber casos donde tengamos que volver a la enseñanza no presencial, cuestión que desde luego no es deseable, y por lo tanto tiene que haber herramientas para que se pueda atender desde casa, y esas herramientas no puede ser como pasó en marzo de 2019, donde de un día para otro se tuvieron que improvisar determinadas cuestiones desde los domicilios del propio profesorado, los domicilios de las familias, y tiene que haber un plan elaborado, muy preciso, sobre cómo se va a hacer ese procedimiento, qué herramientas hay que utilizar, porque tiene razón el compañero, donde tiene que ser una única herramienta reconocida por todos, y donde es importante que se controle muy bien lo que es el teletrabajo. No puede ser que volvamos a jornadas de 24 horas al día, 7 días a la semana para el profesorado, que en muchos casos se ha dado, y donde no haya un control de esa jornada, aunque sea telemática. Pero insisto que lo deseable es que la enseñanza sea presencial, y por lo tanto la apuesta, por lo menos la nuestra, es que sea en ese sentido, con esa reducción de ratios y ese aumento de plantillas. Por tu parte, Paulino, no sé si hay algún proyecto sobre la mesa en el que se vayan a detallar un poco más esas herramientas, o en principio, en este caso, la decisión final la tendrían los centros. La decisión dentro del marco de autonomía ya no es la decisión, sino el ajuste fino, como está diciendo el compañero, de cómo tienen que ser esos planes, lo tienen que hacer los centros, porque lo que nosotros les damos es el marco orientativo de trabajo. Este marco lo que plantea es que dentro de ese plan de digitalización, lo primero que tendrán que hacer los centros será identificar primero cuáles son las necesidades que tienen los centros, las necesidades que tienen los docentes, tanto en formación como en recursos, y se plantea la necesidad que el comienzo del curso sea incidiendo en esa competencia digital por parte del alumnado y de los profesorados, y a partir de ahí lo que se plantea es que haya un ajuste de todas las programaciones pensando en esa posible suspensión, de forma que todas las actividades que se puedan desarrollar presencialmente sea viable, dentro de lo posible, desarrollarlas también de forma online. Para eso se ha hecho una apuesta importante desde la Consejería. En el caso, por ejemplo, de León, prácticamente el 80% de los SEIP tienen ya implantadas aulas virtuales, el 93% de los institutos de enseñanza secundaria y el 100% de escuelas oficiales de idioma y conservatorio ya tienen implantadas las aulas virtuales. Lo que tienen que hacer a los docentes es utilizar esos recursos. El entrar a decir desde la Consejería qué recursos exactos tienen que entrar es inviable. No es lo mismo un alumno de segundo de bachillerato que un alumno de primero de primaria. La utilización de diferentes medios que están a disposición de todo el profesorado en el portal de educación, cada centro establecerá, cuando haga ese plan de contingencia y ese plan de digitalización, cuáles son los medios concretos que va a utilizar. Sí que hemos visto, como apunta el director,
que este año ha habido diversidad de opciones. Ha habido docentes que han utilizado el correo electrónico, otros el WhatsApp, otros el aula Moodle, cada uno ha utilizado. Lo que sí es cierto que ha originado que determinados alumnos de un mismo grupo estuvieran conectándose con sus profesores de forma diferente. Lo que sí que se plantea este año es que sea el propio equipo docente, a través de la propuesta curricular del centro, los que canalicen cuáles deben ser los medios de comunicación con el alumnado o, en el caso necesario, con los padres. A partir de ahí, lo que se plantea en ese posible escenario, que esperemos que no tengamos que llegar, de suspensión de la actividad educativa, es cómo abordar la parte presencial, ¿no? En ese caso, también se ha fomentado desde la Consejería de Educación la digitalización de los centros, se está ampliando la banda ancha, hay un programa de escuelas conectados que confiamos en tener finalizado a final de 2020, en el cual todos los centros educativos tendrán acceso a esa banda ancha, y además va complementado en caso de necesidad, como dice el compañero, y es necesario, con una dotación adicional de profesorado. Estamos barajando en este momento más de 600 docentes en el caso de la escuela pública y en torno a 150 de la escuela concertada, que también son alumnos, al fin y al cabo, y hay que entenderles a todos. Con lo cual, sí que se baraja esa reducción en función de los espacios del alumnado, sí que se baraja esa necesidad de nuevos docentes para dar apoyo a esa necesidad, y sí que se baraja, como decía el director, la necesidad o la obligatoriedad de que los centros trabajen en las aulas virtuales y a partir de ahí los centros organicen eso. En relación a la otra cuestión que planteaba del plan de convivencia, otra de las cuestiones que recogemos y que los centros tendrán que organizar, porque hemos visto que ha habido algunos problemas, de hecho hemos actuado o se ha actuado desde la Dirección General de Recursos Humanos también en algunas denuncias que ha habido algún alumnado que ha utilizado otros medios digitales para inferir en el excelente trabajo que han hecho los docentes durante este trimestre. Lo que vamos a pedirles es que ajusten sus planes de acción tutorial y sus reglamentos de régimen interior para tener en cuenta estas situaciones que hasta ahora no eran vividas, porque vivíamos en una actividad educativa eminentemente presencial, con lo cual sí que hay que modificar o tendremos que ver cómo se puede tener en cuenta. Ya hemos establecido a través de Microsoft algunas herramientas para evitar que algunos alumnos puedan interferir en las clases que hacen los docentes. No sé si, Javier, ¿quieres hacer algún apunte antes de avanzar? No, pues comentar el tema de que incrementar las plantillas del profesorado en 600 profesores y profesoras para Castilla y León. Solo hablando de León de enseñanza pública estamos hablando de más de 200 centros. Entiendo que no tocaría ni a un profesor por centro. No sé cómo se puede llegar a bajar las ratios con esos números. O sea, aquí realmente hacía falta, la educación pública requiere inversión, hay que recordar que la educación no es un gasto, es una inversión, y requiere inversión, y requiere una inversión importante, ya la requería desde hace tiempo, pero más ahora con esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Esta crisis que debería ser una oportunidad para mejorar y avanzar en postulados de calidad de la educación pública, que pasan sí o sí por esa bajada de ratios y ese aumento de las plantillas docentes. Ratios, la distancia social y la mascarilla son algunos de esos elementos que hay puestos sobre la mesa para prevenir los posibles rebrotes con la vuelta al curso escolar, pero rápidamente, si os parece, me gustaría abordar también el asunto de las FP, una formación meramente práctica en la que los alumnos comparten muchos de los elementos en las clases. No sé, claro, cómo pueden afrontar el nuevo curso, por ejemplo, en FPs de informática o algo así, que sí pueden dotarse quizás de un elemento para cada alumno, pero en otras como automoción, por ejemplo, no sé hasta qué punto es viable ese distanciamiento o el trasladar incluso maquinaria pesada a espacios en el exterior, por ejemplo. Evidentemente esto va a suponer, la formación profesional siempre ha estado a la punta de la lanza de la educación, tanto en cuanto la educación de la formación profesional es una educación competencial, y los docentes hemos sabido, yo que soy docente, he sido docente de formación profesional, buscar determinados instrumentos. Independientemente COVID o no, los recursos son limitados en los centros, con lo cual los docentes siempre han tenido que organizar las prácticas en función de los diferentes materiales disponibles y de los espacios reales de los centros. A partir de ahí, lo que va a extremar este año, pero no solo en la formación profesional, en todas las enseñanzas donde haya espacios y instrumentos compartidos, es profundizar en la higiene y en la limpieza de esos instrumentos. No es lo mismo, como muy bien estabas diciendo, el trabajar en unas enseñanzas de automoción, donde pues hay vehículos que habrá que limpiar previamente al uso, que habrá que higienizar después del uso, aparte del uso de mascarillas o de guantes en los casos que sea necesario, sino que tendremos que establecer
zonas que ya están establecidas en muchos centros, de forma que los alumnos trabajen en determinadas competencias, en determinados puestos de trabajo, y que esa rotación se vaya estableciendo pues normalmente día a día. ¿Cuál es el objetivo de hacer día a día? Pues que cada día haya un alumno en un puesto de trabajo y a partir de ahí se puede ir rotando por los diferentes puestos de trabajo. Hay situaciones que son más complicadas, como estás planteando, pero que inevitablemente van a tener que pasar por una higiene especial, pues en equipos informáticos, en maquinaria, por ejemplo, de equipos de soldadura, etcétera, etcétera. Se va a tener que profundizar la limpieza en esos casos. Está claro que la formación profesional debe ser una enseñanza muy mimada en toda España, pero en Castilla y León, y es importante tener en cuenta que estamos hablando de ratios de 30 alumnos por aula también. En ese sentido hace falta invertir dinero, pues para poder trabajar en grupos más reducidos, en que ese material pueda renovarse con relativa frecuencia, que se pueda higienizar en los momentos adecuados y que sobre todo se invierta dinero en la formación profesional pública, porque aquí la tendencia de esta administración es privatizar la formación profesional. Casos que ya tenemos aquí conocidos en la provincia de León, donde cuando un ciclo formativo se pide desde un centro público y es caro, se le da a la enseñanza privada y no se le da a la enseñanza pública. Tenemos excelentes profesionales en la formación profesional pública de esta provincia, de esta comunidad autónoma, y hace falta dotarlos con los medios adecuados. Bueno, podríamos estar hablando largo y tendido acerca de la formación profesional y de otros tantos ámbitos de la educación. Tenemos que hacer un alto en el camino. A ambos, daros las gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Las posturas están claras, esperemos que de cara al curso que viene sea todavía mucho más fácil. Gracias. Eso esperamos todos, gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros enseguida estamos de vuelta abordando, por ejemplo, la universidad y también la educación especial. Continuamos analizando el sector de la educación y una de las instituciones de referencia en nuestra provincia, por supuesto, es la Universidad de León. Aúna más de 10.000 estudiantes en lo que ha sido este curso 2019-2020, y para abordar cómo será el futuro en el próximo curso tenemos al otro lado de las pantallas a María Dolores Alonso, vicerrectora de Relaciones Institucionales. María Dolores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, creo que lo tenéis todo bastante preparado y hay un protocolo sobre la mesa y deseando, ¿no?, recibir ya a los alumnos en las aulas para el próximo curso. Pues la verdad es que sí, nos pillas ahora ya en julio un poco cansados y con ganas también de vacaciones, pero en cuanto en agosto descansemos un poco, pues siempre nos gusta recibir a los estudiantes en septiembre. ¿Cuáles son esas pautas que se han establecido? ¿Cuáles son esos protocolos que hay sobre la mesa para garantizar que esa vuelta a las aulas sea lo más segura posible? Bien, estamos trabajando en varias líneas. Las dos más importantes tienen que ver un poco con las condiciones de seguridad sanitaria y, por otro lado, con la adaptación a la docencia. En lo que respecta a la seguridad sanitaria, pues acabamos de aprobar en el último Consejo de Gobierno un protocolo de vigilancia y actuación frente al COVID, donde pues hemos establecido las pautas que tanto personal de administración y servicios como profesores, como estudiantes, los responsables de los centros, etcétera, tenemos que seguir. Bien porque surja un caso, así de una manera un poco repentina, estando allí mismo en el centro, o bien pues porque los estudiantes, los profesores, cualquier persona en su casa empiece a tener pues una serie de síntomas. Entonces lo que hemos tratado de hacer es que todo el mundo hemos establecido un protocolo con una serie de pasos diferenciados en función de los papeles que cada uno tenemos, y para que sepamos exactamente cómo actuar en cada momento. Eso por lo que respecta a las cuestiones de seguridad sanitaria. Y en lo que respecta a la docencia, pues nosotros ya previamente habíamos preparado planificado toda la docencia con nuestras guías docentes, pero hemos añadido este año un plan de actuación de adaptación a la docencia por la emergencia sanitaria, que también aprobamos en el último Consejo de Gobierno,
Y ahí lo que se dan son una serie de pautas para contemplar pues, todas las posibilidades. En principio estamos partiendo de la esperanza de que es un modelo presencial y de enseñanza presencial, pero también se contemplan todas las posibilidades en caso de que, por desgracia, tengamos que volver a una situación de confinamiento y además una situación intermedia, por decirlo de alguna manera, porque nosotros en algunos casos, en algunas asignaturas, hay grupos numerosos y también estamos ya viendo cómo se está planificando en los centros, cómo tenemos que actuar para poder mantener menos personas en las aulas con sistemas online síncronos, es decir, no grabados, sino en el mismo momento. Claro, porque hace unos minutos, por ejemplo, hablábamos de esa ratio máxima, ¿no?, en aulas hasta bachiller, que está en torno a los 30 alumnos, pero cuando hablamos de universidad estas cifras se disparan. Hay grados con muchísimos más alumnos por aula. Claro, no, en situaciones de normalidad sí. Ahora mismo estamos trabajando se ha hecho todo un plan, hablando con los decanos de los centros, para saber exactamente de qué espacios disponemos, teniendo en cuenta que hay una separación de 1,5 metros, 2 metros entre cada alumno, por supuesto también con mascarillas. Cuando, más allá de eso, lo que se está haciendo es, en los grupos más grandes, porque no en todas las asignaturas ni en todas las titulaciones es así, y en las clases teóricas, que son las que tienen más alumnos, se están estableciendo sistemas de rotación, de tal manera que, por periodos, una parte del grupo siga la clase online y de forma síncrona, mientras otros están en el aula con el profesor, y luego se va intercambiando. Insisto, esto en los grupos más grandes, porque luego hay otros grupos donde las asignaturas se pueden impartir perfectamente porque hay menos número, en aulas más grandes, con un espacio de 1,5 metros o 2 metros, no va a haber ninguna alteración en ese sentido. Las clases prácticas, pues a no ser que estemos en una situación de confinamiento, se van a hacer todas de forma presencial, rotando para que haya menos alumnos en las aulas. Bueno, antes de despedirnos, sí que me gustaría resaltar ese gran reto al que ha hecho frente la Universidad de León recientemente, esa temida por algunos, ¿no?, EBAU, para ver si todo salía bien, para ver si todo discurría con normalidad, y la nota de sobresaliente, podríamos decir. Bueno, pues la verdad es que estamos muy satisfechos con cómo ha salido todo. Todo esto también es fruto del trabajo, también la planificación del próximo curso. Contamos con la experiencia de tanto el profesorado como el alumnado, que se han esforzado muchísimo porque estos meses todo saliera bien. Hemos ido aprendiendo, y en el caso de la EBAU, pues la verdad es que también han sido muchos meses de un trabajo muy intenso para que todo pudiera hacerse y de acuerdo con las condiciones que teníamos. Y la verdad es que también hay que alabar el comportamiento ejemplar de estos chicos que han hecho las pruebas de la EBAU, que en todo momento han colaborado, han sido muy responsables, los responsables de los centros que les acompañaban, que también les estaban todo el tiempo pues dando las pautas, y la verdad es que no hemos tenido absolutamente ninguna incidencia. Bueno, en esta ocasión quiero expresar mi agradecimiento personal, lo hacíamos antes, a todo el profesorado que ha hecho un sobreesfuerzo, también a las familias y los alumnos. María Dolores, muchísimas gracias por haber estado al otro lado de las pantallas. Espero que estos minutos también hayan servido pues para tranquilizar, ¿no?, un poquito a los nuevos alumnos y a los que ya tienen algo de experiencia, pero bueno, la situación a la que nos enfrentamos en el próximo curso 2020-2021 no deja de ser nueva para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y antes de despedirnos, seguro que hay un sector de la educación que echan en falta. Hablamos de la educación especial. Recientemente ha habido bastante revuelo en torno a los centros de educación especial. Las familias, por una parte, reclaman que no se cierren estos centros definitivamente, porque hay quienes opinan que son los más preparados en cuanto a personal y también en cuanto a la eliminación de barreras físicas, arquitectónicas y accesibilidad para sus niños, pues que se les pueda dotar de la formación y de la atención que merecen. Por contra, tenemos la postura de la asociación Todos Sumamos Creando Inclusión, en la que la postura es acercar esa inclusión a los centros ordinarios, que se conviertan verdaderamente en centros inclusivos. ¿Cómo? Bueno, pues adaptando en un primer momento esas aulas, también concienciándonos
no solamente a los docentes, sino también al resto de alumnado, que tenemos que convivir como una sociedad con personas, bueno, pues que tengan algún tipo de discapacidad o necesidad especial. De todo ello vamos a hablar con Montserrat Blanco, que es maestra de Pedagogía Terapéutica, también representante de esta asociación. Montserrat, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decíamos que hay un poco de posturas encontradas, ¿no?, entre los profesionales, entre los miembros de la asociación y determinadas AMPAs en las que no parecen encontrar ese punto en común. Bueno, en realidad esto viene sucediendo desde hace décadas. Esta diferencia entre puntos de vista o entre formas de afrontar la educación de las personas con discapacidad. Y bueno, esto lo hemos podido observar a lo largo de toda la sucesión de leyes educativas que se han venido promulgando durante los últimos 15 años. Y nuevamente, con un nuevo cambio de gobierno, pues tenemos otra legislación nueva que lo que nos aporta la LOMLOE es por fin uno de esos pequeñas reivindicaciones que nosotros hacemos, que es que las personas con diversidad funcional, decimos diversidad funcional porque la discapacidad es un mundo muy diverso en cuanto a dificultades, necesidades, apoyos, niveles educativos. Por fin van a poder titular en secundaria siguiendo esta nueva ley. Es decir, que, por ejemplo, la formación profesional básica tenderá a la titulación y el sistema educativo tenderá al éxito escolar, se entiende, a la titulación en secundaria. Porque, Montserrat, perdona que te interrumpa, uno de los grandes hándicaps o una de las grandes barreras que se encontraban todas estas personas con diversidad funcional era que su formación estaba limitada, había a partir de un grado educativo en el que ya no podían seguir avanzando, ¿verdad? Efectivamente, tú cuando terminas tu formación a los 16 años puedes titular o no titular en secundaria, ¿no? Las personas con discapacidad, no todas, ya te digo que existe mucha variedad, hay gente que puede acceder a la universidad, pero no todo el mundo titulaba. Entonces, ¿esto qué suponía? Pues que tú tenías que pasar a una formación profesional básica y ahí acababa tu mundo educativo en una formación profesional básica. Pero claro, habrá gente que tenga más intereses o el interés de seguir formándose a lo largo de toda la vida. Entonces, esto no es justo. No es justo que por razón de discapacidad, no es justo y además es anticonstitucional, porque no se puede discriminar por razón de discapacidad. Además, hay que tener en cuenta, Montserrat, que gran parte de esa formación educativa, estas personas lo reciben en centros especializados, que es contra lo que se pelea ahora, ¿no? Hacer de los centros ordinarios inclusivos, que puedan no solamente ir a clase con sus compañeros, sino que también les sirva para socializar, para compartir espacio más allá de las clases, de las asignaturas, ¿no? LOMCE y LOMLOE ya incluyen la palabra inclusión dentro de su texto. Aquí quiero recordar que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ratificamos, que nos uníamos a ella en 2006, ya dice que tendríamos que haber desde 2006 desarrollado todo esto. Vamos con 15 años de demora. Ahora, en las últimas legislaciones se ha citado la palabra inclusión. Inclusión quiere decir que una persona ha de estar en el mismo lugar que sus coetáneos. El debate ahora surge, pues, no me gusta esta palabra, el tema de las grandes discapacidades o grandes necesidades de apoyo o personas que no se benefician de
del currículo ordinario dividido tal y como está: lengua, matemáticas, conocimiento del medio social, conocimiento del medio natural. Hay personas pues, que de eso no se benefician. ¿Qué aporta la LOMLOE? Pues la LOMLOE aporta la autonomía pedagógica a los centros para poder dividir los contenidos de una manera diferente, de manera que podamos utilizar el diseño universal como la nueva forma para hacer el currículo accesible a todo el alumnado. ¿Cómo abordarían, por ejemplo, dentro de las aulas? Porque claro, con el número de profesores que tenemos a fecha de hoy, lo comentábamos también antes, no solamente para afrontar esta nueva situación en la que se pide por parte de los trabajadores de la enseñanza un descenso de los ratios, para incluir a todas estas personas con necesidades especiales también necesitaríamos reforzar en el equipo docente. Lógicamente. Esto, si no se hace a través de la dotación de más recursos humanos, más recursos personales, lo que va a suceder es que va a fracasar. Entonces, bueno, eso siempre es una cosa que nos ronda a la hora de hablar de esta cuestión, porque es muy fácil hacerla fracasar, es tan sencillo como no dotar de recursos personales. Un tutor no puede afrontar toda la diversidad de alumnado que tiene, más la que le venga nueva, él solo. Entonces, se trata de trabajar en equipos de profesores, es decir, que no solamente haya un profesor en el aula y que no solamente el tutor esté encargado de todas las tareas que conlleva organizar la respuesta educativa. Por lo tanto, pasa obligatoriamente por una dotación y, por supuesto, como decía el compañero anteriormente, 600 profesores no es una cantidad. Montserrat, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Tenemos que dejarlo aquí. Yo sé que podríamos seguir hablando durante mucho tiempo más. Ha sido un placer contar contigo y esperemos, bueno, pues que la inclusión en las aulas siga dando pasos. Muchísimas gracias. A ver si podemos tratar de hacerlo entre todos. Gracias. Y lamentándolo mucho, tenemos que dejarlo aquí por hoy. Ya saben que la educación es un sector muy amplio, afecta a todos los que, bueno, en un momento de su vida deciden empezar a formarse hasta que, lo decíamos al principio, no hay fecha de caducidad. Cada uno puede elegir hasta qué momento de su vida quiere continuar haciéndolo. Nosotros lo dejamos aquí por hoy, pero por supuesto les emplazamos a que el próximo miércoles también nos acompañen en Analízale el campo con Elena Rodríguez. Gracias.